Buenas Bien, noches, buenas profe. noches. ¿Si pueden escucharme? Sí, Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar, chicos, por cuestión de tiempo. A ver, con ustedes habíamos revisado, creo que lo último que habíamos revisado con ustedes es hacer una especie de revisión, en primer lugar, de los modos de producción, que habíamos visto ese video donde nos contaban, nos recordaban un poquito de cómo eran las primeras formas de producción, lo que era la recolección, la caza, y hasta llegar a modelos económicos ya un poco más estructurados. Puntualmente avanzamos en el tiempo, vimos el tema de moneda, de intercambio, cómo surgió el mercantilismo y hasta llegar finalmente a lo que son los modelos del capitalismo y socialismo, ¿no? Y así como hicimos esa revisión en función de estos modos históricos de producción y modelos económicos, nosotros también comenzamos a revisar a ciertos pensadores económicos que mostraron, o mejor dicho, no es que mostraron, sino que presentaron y postularon ciertas afirmaciones que hasta el día de hoy forman parte de la, de la ciencia económica, ¿no? Inclusive el objetivo no era solamente ver lo que ellos podían haber escrito, sino tratar de que ustedes razonaran, y más que nada yo tratar de demostrarles de que parte de esos principios aún tienen vigencia y aún forman parte de lo que es la teoría económica, ¿no? Ese era el sentido básicamente de esa información que inicialmente revisamos. El día de hoy voy a tratar de revisar algo que se conoce como los 10 principios de economía, que es como para enlazar un poquito esto y entrar puntualmente a lo que corresponde ya, que es el análisis de mercado. Y antes de que me olvide, por cuestión de tiempo, antes de que me olvide, les voy a pedir de una vez, o mejor dicho, les voy a decir de una vez qué es lo que ustedes tienen que traer como insumo mañana para poder trabajar. ¿De acuerdo? Tomen nota, por favor, porque lo que van a traer para el día de mañana es lo siguiente. Ustedes van a investigar qué es un mercado de competencia perfecta. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Eso es lo que quiero que ustedes investiguen para el día de mañana. Y con esa información mañana conversamos y tratamos de construir el concepto de mercado. Bueno, hoy día vamos a tener una pequeña introducción de eso y entender cómo funciona este modelo de competencia perfecta, mercado de competencia perfecta. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Entonces, repito, necesito que ustedes investiguen qué es un mercado de competencia perfecta. Eso es lo que van a traer mañana. Lo preparan, igualmente lo tienen para cuando aperture los espacios, ustedes lo suben y eso es parte de su calificación. Pero más que simplemente traer el trabajo, lo que me interesa es que lo lean, traten de entenderlo y cuando comience a presentar los postulados, ustedes puedan recordar lo que leyeron y si es posible poderlo discutir en función de lo que vamos revisando. Creo que está clara la instrucción. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar esto que tiene que ver con principios de economía. Esto es como una especie de unión, amalgama de lo que ya anteriormente hemos revisado, ¿no? Son 10 principios básicos que se identifican dentro de la economía y lo que estoy haciendo es tratando de solidificar, complementar, unir parte de los conceptos que nosotros ya habíamos revisado, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a revisar estos 10 principios. En primer lugar, bueno, recordando, como les decía, esto es como una especie de amalgama de lo que ya hemos visto, una unión de lo que ya hemos visto. La palabra economía viene del griego. eh, eh, Básicamente, economía, ustedes recordarán que lo que significaba era puntualmente el manejo de recursos, la administración de recursos que lógicamente eran escasos, ¿no? Y en función de eso, uno de los principales problemas o las principales cuestiones o principales cosas que tenemos que identificar en economía era precisamente hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, entre ellas, quiénes van a trabajar, qué bienes y cuántos bienes van a ser producidos. Eso es también otra inquietud dentro de lo que es la economía. ¿Qué recursos deben ser empleados para esa producción que se va a generar? ¿A qué precio se va a vender esa producción? Eh, y eso era lo que generalmente nosotros nos preguntábamos, ¿no? Y también habíamos revisado de que todo esto primado, si yo saco la gran esencia de cuál es el problema económico, es básicamente esto, tener una sociedad que está conformada por personas que tienen generalmente necesidades que son ilimitadas y el problema que se nos presenta es que esas necesidades tienen que ser cubiertas con recursos que generalmente son escasos.
El crecimiento de las necesidades es básicamente en función de la tasa de crecimiento de la población. Cada día somos más y de los que están, cada día mueren menos porque es mucho el desarrollo en cuestiones médicas que ya mueren menos personas que en siglos pasados. Y eso hace que obviamente quede más gente, esa gente más sana, viva por más tiempo, y obviamente hay factores de reproducción que hacen que la población crezca, ¿no? Y eso hace, en otras palabras, que estas necesidades propias del ser humano aumenten, pero a un ritmo más acelerado que la recuperación que nosotros tenemos con relación a los recursos, ¿no? Y era parte también del tema económico. Entonces, la administración de recursos de la sociedad es importante porque los recursos son escasos. La escasez, la sociedad tiene recursos limitados que puede producir, con los cuales puede producir todos los bienes y servicios deseados por la gente, ¿no? Esto ya no es nuevo para ustedes, igualmente ya lo hemos revisado. La economía es el estudio de cómo la sociedad administra esos recursos. Muy bien, entonces vamos a ver estos 10 principios de economía. ¿Cuáles son estos principios? En primer lugar, entender cómo tomamos decisiones, ¿no? La gente se enfrenta a diferentes alternativas. Eso usted lo sabe, cualquier ser humano lo sabe, que generalmente cuando yo voy a adquirir algo, deseo algo, requiero algo, generalmente encuentro más de una oportunidad para poder cubrir esa necesidad. Y la gente se enfrenta a alternativas. Y van a ser, estas alternativas justamente son las que van a definir en cierta medida la forma en que se puede consumir. Entonces, en primera instancia, la gente enfrenta diferentes alternativas y en función de esas alternativas usted generalmente toma decisiones. Aquí hay algo importante porque originalmente los economistas, la ciencia económica pensaba, se creía que nosotros éramos tomadores perfectos de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente nosotros tomábamos siempre las mejores decisiones, ¿ya? Y esas decisiones que se tomaban partían también del hecho de que nosotros conocíamos tácitamente toda la información disponible. Es decir, tomábamos siempre las mejores decisiones partiendo de toda la información que estaba disponible. Esto es lo que se creía en la economía clásica, en la teoría económica clásica. Pero actualmente hay una nueva rama de la economía que se denomina la economía conductual, que puso en duda justamente este pensamiento de creer que el ser humano era aquel ser que tomaba las mejores decisiones y disponía de toda la información. Y además de disponer de toda la información, también implícitamente estaba el criterio de que yo podía procesar toda esa información para poder tomar esas decisiones. No sé si me doy a entender. O sea, imaginen un ser que es perfecto en la toma de decisiones, tiene toda la información disponible y además puede procesar en un momento toda esa información. Entonces, ser perfecto que toma decisiones, toda la información disponible y tiene la capacidad de poderlo procesar. Eso era lo que originalmente nos vendían el tema de el decisor o el consumidor o el elemento de mercado, un participante de mercado, cómo tomaba sus decisiones, ¿no? Entonces, al principio se lo tomaba como una propuesta válida, ¿no? Los economistas decían que éramos tan perfectos que eso era lo que hacían, ¿no? Pero con el tiempo se pudo ver que no necesariamente nosotros tomamos las mejores decisiones. Inclusive hay ensayos donde se puede identificar que usted puede tener una serie de alternativas y no necesariamente va a tomar la que para un grupo, el grupo que está analizando el experimento, usted no va a tomar la mejor alternativa que se considere, ¿no? Entonces, no necesariamente con ese ejercicio se da a entender de que no necesariamente elegimos la mejor decisión. Ahora, el segundo supuesto que se tenía era que nosotros teníamos a disposición toda la información. Y ese supuesto es difícil de sostener, en el sentido de que en la realidad, en el mundo real, usted como consumidor, nunca va a tener a disposición toda la información necesaria para poder tomar una decisión, ¿no? Ejemplos tan sencillos para explicar esta situación. O sea, se supondría que en este mundo ideal, si yo tuviera toda la información,
lo lógico es que pudiera conseguir, por ejemplo, si necesitaba mano de obra, podía disponer, buscar el lugar donde estaba la mano de obra, la mejor mano de obra y de repente la de menor precio, ¿no? Para poder generar actividades de producción. Como consumidor, de repente buscaría un determinado producto y ese producto, como yo tengo toda la información disponible del mercado, podría identificar el lugar donde está el producto en condiciones y características las más adecuadas para poder usar ese producto y además que tenga un precio que sea atractivo para poderlo comprar. Entonces imaginen un sujeto que pueda tomar las decisiones en ese sentido, tener toda la información del mercado. Ahora, llevemos esto a la realidad. En la realidad no necesariamente pasa esto. Cuando ustedes lo mandan a comprar o cuando usted ha salido a comprar, a mí me ha pasado, generalmente yo salgo y con la información que tengo yo trato de tomar decisiones de compra, ¿no? Y en algunos casos a mí me ha pasado que he pensado que he comprado el producto más barato, veo un producto en alguna vitrina, lo compro, he pensado que he tomado la mejor decisión, busco lo más barato para poderlo comprar del producto que me gusta, pero resulta que voy caminando más adelante y me doy cuenta de que eh, en otra vitrina, el mismo producto está a un menor precio. Con ese pequeño ejemplo, lo que quiero demostrar o lo que le quiero hacer ver a usted es esta situación. La teoría económica tradicional pensaba de que nosotros teníamos a disposición toda la información, lo cual no es necesariamente real, ¿ya? Y con esa información se suponía que nosotros tomábamos decisiones. Entonces, la economía conductual, parte de la economía conductual, justamente dice de que eso no es posible. Y en realidad es muy difícil tener toda la información disponible. Quizás para ustedes este mundo es diferente, pero para los que vivíamos antes, cuando no había el Internet, tomar decisiones de compra era algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque dependíamos de la información que había en los diarios, dependíamos de repente de información que había en libros, dependía de información que había en revistas, dependía de información que nos daban nuestros parientes, dependía de información que nos daban nuestros padres, dependía de información que nosotros investigábamos en el mercado y tomábamos. Y en función de esa información que se asumía era toda la información que nosotros disponíamos, tomábamos decisiones de compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de comprar una casa anteriormente era complicado. Era lo que sucedía de que cuando alguien quería comprar una casa, generalmente lo que hacía era preguntaba a la familia, el papá le decía, por acá están vendiendo una, hay este precio, y se buscaba esa información y en función de lo que se encontraba se tomaba la decisión. Si yo vengo al tiempo actual, la película cambia bastante en el sentido de que actualmente sí hay mucha información disponible que puede hacer que los sujetos tomen mejores decisiones. En cristiano, ¿qué les digo? Si yo actualmente quiero comprar una casa, entro a cualquier plan habitacional, puedo ver el metraje, puedo ver el tipo de materiales con que los construye, puedo ver el precio, puedo ver de repente precios antiguos para ver cómo está aumentando el valor de la propiedad. Puedo tener una serie de información que anteriormente no tenía. En este mundo más moderno, por eso les digo, para ustedes es mucho más sencillo poder tomar información porque tienen mucha información disponible y esa información, en cierta medida, si ustedes la filtran y es buena, les permite tomar las mejores decisiones. Entonces, repito, la gente siempre se enfrenta a alternativas y estas alternativas, obviamente, se toman en función de la información que se tiene a disposición y lo que se busca justamente con esa información es que esa decisión sea la mejor decisión tomada. En el caso 2, perdón, en el principio 2, el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo, ¿no? Al tener alternativas, yo tengo opciones de las cuales elegir. Y generalmente de esas opciones que tengo para elegir, lo que va a suceder es que yo voy a desechar unas y a tomar otras, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto de que el costo de algo es aquello que se renuncia para poderlo obtener, ¿sí? Por ejemplo, usted quiere sacar su título de profesional y sabe, por ejemplo, que el costo de este título va a implicar de que usted ya los viernes lo más probable no se vaya de farra,
va a tener que cumplir con deberes, va a tener que hacer una serie de actividades que antes implicaban tiempo de ocio que usted destinaba para otras actividades. Entonces eso tiene un costo, y el costo puntual es el sacrificio de esas horas de ocio que ahora usted la dedica para poderse preparar en su carrera profesional. Algo parecido también ocurre cuando vamos al gimnasio, ¿no? De repente, ir al gimnasio implica que como yo trabajo todo el día, puede ser que no tenga tiempo ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, y me tenga que levantar a la madrugada para poder ir al gimnasio. Eso implica un costo, y ese costo está que de repente debo levantarme más temprano y por ende sacrificar una horita de sueño, ¿ya? Y ese costo, si estoy dispuesto a pagarlo, obviamente implicará de que puedo tomar este tema del gimnasio. ¿Se entiende lo que planteo? Generalmente yo tengo opciones, que es el primer principio. En segundo lugar, de esas decisiones que yo tengo, de esas opciones que yo tengo, yo generalmente puedo elegir e implícito está generalmente un costo dentro de esas elecciones. Ese costo es lo que dejo de ganar o usar o disfrutar en el caso de no tomar esa alternativa. ¿Se comprende lo que planteo? Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguien hasta aquí tiene una pregunta del primer y segundo principio? ¿No? Básicamente, ¿cuál implicaba el primer principio? El primero era esto: la gente enfrenta alternativas. Tú como consumidor, tú como agente de mercado, generalmente te enfrentas a alternativas, ¿no? Diferentes cosas que puedes elegir. Entonces, al enfrentarte a alternativas, también surge un segundo principio, que es que tú, todo lo que dejas de hacer o al tomar algo, generalmente implícito está en eso que dejas de hacer, hay un costo implícito. Por eso les pongo el ejemplo para que se comprenda de que si yo quiero tener un mejor cuerpo, quiero hacer ejercicio, el costo va a estar en que me voy a tener que cuidar en la comida, no comer pizza, voy a tener que dedicarme más a estudiar, a la final tengo que sacrificar horas temprano de sueño para poder ir al gimnasio, ese es el costo correspondiente. Igualmente, si tú quieres de repente aumentar, por ejemplo, otro ejemplo, aumentar el número de activos que tú tienes, eso va a implicar de que de repente tu consumo lo comiences a reducir, de tal manera que parte del dinero que tienes destinado a consumo lo comienzas a acumular a forma de ahorro para luego canalizarlo a inversión. Entonces, siempre de esas alternativas que nosotros tomamos, de esas decisiones que tomamos, implícito está un costo relacionado con esas tomas de decisión. A eso es lo que nos referimos acá. ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Muy bien, y es más o menos algo como esto, ¿no? Estas lineecitas, estas curvas, no líneas, ¿no? Ustedes pueden ver que hay dos ejes, ¿sí? Recordarán que esto es lo que nos enseñan en matemáticas, ¿no? El eje Y, que está totalmente vertical, y el horizontal, el eje de las X. En el eje de las Y nosotros podemos ver los bienes de capital, y en el eje de las X yo tengo bienes de consumo. Esta línea perdón, las curvas que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Las curvas que pueden ver ahí son básicamente las combinaciones que puedo yo tener en función de la disponibilidad, en este caso de dinero, que tenga para poder comprar esos dos bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más me estoy moviendo hacia arriba en la curva, es decir, paso de la curva negra a la curva roja, a la curva azul, a la curva verde, eso implicará que voy a tener más disponibilidad de recursos o de estos bienes, ¿no? Pero puntualmente, si yo me sitúo en la curva negra, lo que va a suceder aquí es que esta curva lo que me muestra son las combinaciones para esa cantidad de disponibilidad de recursos, las combinaciones en este caso de capital, de bienes de capital y bienes de consumo que tengo. Es decir, tengo dos cosas que puedo yo requerir. Pero sé que cuando quiero más de una, es decir, quiero más de bienes de capital, lo que voy a tener que hacer es sacrificar bienes de consumo. Pero si quiero más bienes de consumo, lo que va a suceder es que voy a tener que requerir menos bienes de capital. Eso en función, igual el puntero, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a esta curvita que está acá, ¿no? Entonces usted puede ver que, por ejemplo, esta posición que está aquí, ¿sí? Yo requiero esta cantidad de bienes de capital, y este punto de aquí tiene como
como parte de conformación este equivalente de bienes de consumo, ¿no? Entonces, si yo quiero moverme hacia acá en la recta, es decir, aumentar el número de bienes de consumo, al ser esto como una especie de combinación de presupuesto, es decir, tengo cierta cantidad de dinero la cual no puedo modificar, y simplemente con esa disponibilidad de recursos que tengo, yo lo que tengo que hacer es combinar cuánto de un bien y cuánto del otro yo puedo tener hasta cubrir la totalidad del presupuesto que tengo. Si yo quiero tener más bienes de consumo, es decir, moverme hacia la derecha en este eje de las X, eso va a implicar que obviamente si estoy aquí, yo tengo que bajar la cantidad de bienes de capital que voy a requerir. Entonces me muevo para acá, pero esto de aquí se va hacia abajo. Entonces me ocupo esta nueva posición azul. No sé si me doy a entender, repito. O sea, usted puede ver que aquí en esta primera posición yo tengo una cantidad de bienes de consumo y una cantidad dada de bienes de capital. Pero de repente yo digo, quiero tener mayor cantidad de bienes de capital, perdón, de consumo. Eso quiere decir de que si yo estoy aquí, esto se va a mover hacia la derecha, ¿no? Pero eso va a implicar que obviamente, como tengo una especie de presupuesto limitado, lo que si quiero tener más de una cosa, va a implicar que tenga menos de otra. Entonces voy a dejar de consumir estos bienes de capital. Y en esta nueva posición, usted puede ver que baja la cantidad de bienes de capital, pero aumenta la cantidad de bienes de consumo. Y si me muevo más acá, a la posición P, eso implicaría que obviamente quiero tener más bienes de consumo, ¿sí? Y eso, para poder tener más bienes de consumo, implicaría que yo tengo que reducir aún más la cantidad de bienes de capital. Si fuera lo contrario, yo me movería hacia acá, ¿verdad? Desde la posición P, pasando por M, llegando a R. Ahí, en cambio, lo que estoy haciendo es reduciendo los bienes de consumo para poder tener mayores bienes de capital. Lo mismo ocurre acá, pero acá lo que sucede es que hay como una especie de, usted lo ve que la curva está más arriba, ¿no? Entonces, si usted ve aquí, este puntito de aquí es el máximo de bienes de consumo bienes de capital, perdón, que podría obtener. Este punto de acá es el máximo de bienes de consumo que puedo obtener. Es decir, que si yo estoy aquí en este punto, aquí sobre el eje de las X, ¿cuánto de bienes de capital demando? 0. Y tengo la totalidad del presupuesto que tengo destinado al requerimiento de bienes de capital, ¿no? Acá, en este punto, ¿qué es lo que sucede? Todo el presupuesto lo destino para la compra de bienes de capital y por ende los bienes de consumo son 0. Entonces, mientras yo me muevo en esta curva, van a cambiar esas combinaciones de bienes, de la cantidad de bienes de consumo y de bienes de capital. Ahora, como esto tácitamente implica como una especie de restricción, sería mi presupuesto, sería como una especie de línea donde yo marco todas las posibles combinaciones haciendo el mejor uso de recursos. En cristiano, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo un punto acá, ese punto no puede ser posible porque los recursos, el presupuesto que tengo no me da para adquirir esa posición más alta. O sea, es decir, las máximas, todas las combinaciones que pueden haber utilizando todos los recursos que tengo están justamente aquí sobre esta curva. Por acá abajo sería una posición ineficiente porque lo que sucede es que estoy gastando menos de los recursos para adquirir bienes de capital y bienes de consumo. Entonces, ¿dónde van a estar las posiciones óptimas? Justamente sobre esta curva. Por encima es imposible detenerlo porque las combinaciones implican mayor cantidad de recursos que no se disponen. Y por debajo es un comportamiento deficiente porque estoy utilizando menos de lo que podría utilizar. ¿Dónde está, en teoría, lo óptimo? Justamente sobre esta línea que constituiría como una especie de frontera de combinación entre ese uso de recursos. Ahora, puede suceder que aumenten los recursos en la economía, ¿no? Y eso hace que esta curva, ya límite, no esté aquí, sino que se vaya más arriba, ¿ya? Y ocurre exactamente lo mismo que pasaba en esta curva de acá abajo. Si yo quiero tener más bienes de consumo, me debo mover hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, pero eso implicaría de que los bienes de capital se tendrían que mover hacia abajo. Si yo quiero tener más bienes de capital, eso quiere decir de que debería tener menos bienes de consumo y los bienes de capital se mueven hacia arriba. Entonces ustedes pueden ver que estas líneas tácitamente como que explican
límites del presupuesto, en este caso, que yo tendría para poder adquirir ambos bienes. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien que no haya entendido, que quiera que le aclare aquí algo de este cuadro? Este cuadrito lo que trata de mostrar es en primera instancia el hecho de que usted tiene opciones para elegir. Por eso es que le presenta dos productos. Pero aparte de eso, usted también tiene un costo implícito. Es decir, el costo de tener más bienes de capital va a implicar de que yo tengo que sacrificar bienes de consumo. Y el costo de tener más bienes de consumo va a ser el hecho de que tengo que sacrificar bienes de capital. Entonces, los dos primeros principios tácitamente están aquí presentados. Muy bien, 3. Las personas Una- racionales, sí, sí, Una consulta, profesor, disculpe. Pero al tener más bienes de capital, o sea, es con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? tú generas Prácticamente más nuestro producción, producto. claro, claro. Pero ahorita estamos Eso no viendo, sería más consumo. es que imagina, es como que yo te diera un presupuesto a ti. Tienes una cierta cantidad de la cual no te puedes pasar. Y con ese presupuesto yo te digo, tú solamente con ese presupuesto puedes comprar dos cosas. O bienes de capital o bienes de consumo, ¿no? Entonces comienzas a hacer combinaciones de las cuales no te puedes pasar de la cantidad presupuestada. Entonces, tú vas a elegir tanto de uno, tanto de otro. Claro que en el largo plazo, recuerden que generalmente lo que nosotros hacemos aquí es explicar, en economía se explican momentos. Cuando veamos las curvas de oferta y demanda, ustedes van a ver que la vida real es mucho más compleja, ¿ya? La vida implica modelos más complejos. Nosotros, los economistas, aprendemos a entender la economía en función de modelos sencillos que nos permiten entender en primera instancia cómo se comportan las variables que influyen en el modelo. Pero en la vida real hay una serie de cosas que complican más, ¿no? Inclusive el movimiento de esas variables es a veces difícil de predecir. Este modelito tan sencillo lo que trata de presentar es primero que tú tienes dos opciones, ¿no? Puedes elegir, o eliges bienes de capital o eliges bienes de consumo. Y lo segundo que te trata de mostrar aquí es que en esa elección implica, si yo tomo de uno, implica el sacrificio de otro, ¿no? Entonces, como yo solamente tengo una cierta cantidad de presupuesto que está representado por esta línea, el hecho de tener más de uno implica tener menos de otro y eso es un costo. ¿Sí? Es como las horas imagina que tuviéramos aquí las horas de gimnasio y acá las horas de sueño. Entonces, si yo quiero entrenar más, esto tendría que irse para arriba, ¿sí? Pero eso ¿qué va a implicar? Que mis horas de sueño bajen, ¿ya? Si yo quiero dormir más, esto se mueve acá y obviamente mis horas de gimnasio van a bajar. Es esa la lógica. Estas curvitas representan como los límites máximos de todas las posibles combinaciones que se pueden dar de estos productos. Y al mostrar estas curvas más arriba, es como que ese presupuesto, esa disponibilidad total de horas es mayor ahora, ¿no? Suena un poco ilógico en el caso de las horas, pero en el caso del presupuesto sí cobra sentido. Entonces, es como que tuviera yo una línea de presupuesto mayor, con lo cual obviamente puedo combinar mayores cantidades de un bien y del otro, ¿ya? Este cuadrito a veces también se presenta con las combinaciones de mano de obra y capital, ¿ya? Que sirve para explicar esas combinaciones, ¿no? Yo quiero producir algo y ese algo está en función de mano de obra y de capital. Entonces puede ser que quiera producir algo más técnico, más procesado, requiera más capital, y eso quiere decir que tengo que invertir más en capital y menos en mano de obra. Puede ser que necesite elaborar algo que sea más artesanal, necesito menos inversión de capital y mayor cantidad de mano de obra. Entonces, repito, lo que tiene como espíritu este pequeño cuadrito muy sencillo es indicar esa opción que tú tienes en cualquier situación de la vida. Y en segundo lugar, es hacerles entender de que hay un costo implícito en el hecho de que para poder conseguir algo, yo tengo que sacrificar algo. Generalmente hay esa relación. Para poder tener algo, se sacrifica algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo generalmente una familia, el esposo y la esposa trabajan.
Yo en algún momento decía, y no es que sea machista, para mí la formación psicológica de mis hijos es importantísima porque estoy ayudando a formar seres humanos. Y me he dado cuenta en la experiencia que he tenido de que generalmente un niño que crece conjuntamente con su madre tiene mayor estabilidad emocional comparado con un adulto que generalmente no se relaciona mucho con su madre y no la tiene muy cerca, ¿ya? Entonces, en algún momento yo dije en mi casa, bueno, en este caso somos los dos factores, ¿no? Mi esposa y yo. Entonces, si ella hubiera trabajado, cierta cantidad de horas ella podía aportar y yo también, ¿sí? Que sería una posición ideal, ¿no? O de repente yo podía haber aportado con más horas y ella con un poco menos, pero yo he decidido finalmente cubrir la totalidad de horas y ella tendría 0, ¿no? Pero no es que 0 porque no trabaja, en realidad el trabajo de ella es formar a la familia y cuidar a la familia. Y repito, no es algo machista. Cuidado que siempre que digo esto, enseguida me tildan de machista. No es machista, sino que para mí como familia, nosotros como familia tomamos esa decisión porque justamente lo que queremos es estabilidad emocional para nuestros hijos. Y por ende, yo me dedico puramente a trabajar, mientras que mi esposa se encarga más que nada del tema de crianza de los chicos. Son simplemente ejemplos con los que trato de mostrar estas opciones que tengo y las posibles combinaciones que se pueden. Es lo que quiero mostrar. Ya. Tercero, las personas racionales piensan en términos marginales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver generalmente, el concepto marginal quiere decir o se relaciona con el hecho de que yo agregue una unidad más y ver qué tipo de satisfacción adicional me da. En cristiano se los pongo así. Estoy con sed en este momento, ¿no? Estoy con una sed tremenda, ¿no? He llegado recién, yo no sé de dónde, pero estoy reventado por el calor y tengo una sed tremenda. La primera botella de agua que me tomo me da un nivel de satisfacción muy alto, ¿sí? Entonces, se imaginan estar con sed y llegar y tomarte la primera botella de agua, lo más seguro es que sientes deliciosísima el agua, a pesar de que no tiene sabor, pero la sientes deliciosa, ¿no? Te tomas un botellón de agua, una botellita de agua, listo. La segunda, ya como que al pegarte la segunda botella, bueno, puede ser que todavía tengas sed, ¿sí? Gorditos como yo, a la final nos tomamos 2 botellitas y recién estamos como medio saciando la sed, pero lo más probable es que esa segunda ya no me dé tanta satisfacción como la primera botella de agua. Si agrego una tercera, lo más seguro es que esa tercera ya también no me va a dar el mismo nivel de satisfacción que la primera y que la segunda. Y si agrego una cuarta, lo más seguro es que el nivel de satisfacción va a bajar. Entonces, las personas racionales siempre piensan en términos marginales, es decir, las personas que toman decisiones en función de información, generalmente piensan en función de estos términos marginales. Al decir el término marginal, se refiere a la utilidad adicional, al beneficio adicional que te genera el hecho de consumir o de utilizar una unidad adicional de algo, ¿no? Entonces, de repente, repito, eso lo vemos con todas las cosas, ¿no? Inicialmente, cuando requerimos algo, el nivel de satisfacción que tenemos de esa primera unidad es mucho mayor comparado con las unidades adicionales que tengo, ¿ya? Entonces, esto aplica para los alimentos, esto aplica inclusive para la producción, ¿no? Si, en el tema, por ejemplo, del trabajo que ustedes hacen como estudiantes, si yo tengo un solo estudiante y le asigno un trabajo, lo más seguro es que él, no es lo más seguro, él se tiene que sacar el aire haciendo el trabajo porque es el único que está ahí, ¿no? Entonces el nivel de rendimiento que el tipo tiene es el más alto que se puede considerar, porque tiene que alcanzar el objetivo de entregar el trabajo. Si ingreso un segundo, quizás ese segundo puede ser que también complemente y se permita alcanzar el objetivo, ¿no? Puede ser que el rendimiento sea un poquito menor, pero en cierta medida, en sumatoria, va a implicar un rendimiento alto. Pero si agrego un tercero, si agrego un cuarto, si agrego un quinto, obviamente el rendimiento de ellos va a decrecer. Entonces, a eso se refiere con el hecho de pensar en términos marginales. El entender de que generalmente una unidad adicional de algo genera, o no genera, perdón, el mismo nivel de satisfacción que las primeras unidades que generalmente nosotros requerimos. Y eso puede ser para cualquier tipo de cosa, producto,
e inclusive para la producción. ¿Ya? Personas racionales piensan en términos marginales. Las personas responden a los incentivos, ¿sí? Y eso también es lógico, y eso usted lo puede ver en el comportamiento de los consumidores de mercado. Siempre reaccionamos en función de incentivos, ¿no? Y a veces reaccionamos a incentivos que son engañosos para nuestro cerebro. Si no, dése una vuelta por los comisariatos. Hay una pasta muy especial, que yo siempre he visto que es en realidad para mí es una marca como que confunde un poquito al consumidor. Y justo porque veo este número 4, usted, o sea, parece que la marca utiliza como esta especie de estrategia de confusión para que la gente se incline más por el consumo de esa pasta, ¿no? La pasta que yo he visto, si ustedes van al comisariato, vean alguna vez el empaque de Fortiden, ¿ya? Y usted ve un número 4 en grande. Entonces usted inmediatamente ve el precio, compara con otras, y ve el número 4 y dice, me están dando 4 pastas por el precio a la final de las de acá que tienen el precio de 3, ¿no? Entonces uno ve el 4, inmediatamente su cerebro piensa que son 4 pastas. Pero en realidad son 3 pastas, lo que son 4, yo no sé, propiedades que tiene esa bendita pasta, un poco de cosas de propiedades que le ponen ahí, pero ellos resaltan el número 4, ¿no? Pero mi cerebro inmediatamente ve o relaciona como que eso es más barato y procedo a comprar. Generalmente me atrae mucho poder comprar esto, como buen economista, siempre estoy buscando ahorrar dinero, ¿no? Entonces me atrae esto y trato de jalar esta pasta. Pero es lo que generalmente genera, ¿no? Entonces cuando nosotros como consumidores siempre vamos a estar respondiendo justamente a los incentivos que nos pone el mercado. Uno de los incentivos más notorios que nosotros podemos ver generalmente cuando consumimos algo es el precio. Por eso es que traigo a colación este tema. ¿O no les pasa a ustedes? Por ejemplo, yo no sé si han visto en este tiempo de los problemas de abastecimiento que hubo, un comisariato, lo que es el Coral, decía de que, bueno, está vendiendo los productos, el precio del aceite estaba muy por debajo de lo que generalmente era el precio que se está vendiendo en el mercado normalmente el aceite, y usted veía cómo la gente inmediatamente asistió al comisariato y se iban de puñete por poder obtener la mayor cantidad de aceite. Y eso no es otra cosa sino que entender de que las personas generalmente respondemos a los incentivos, ¿no? A esos incentivos que se nos generan. 4. Entonces los consumidores, siempre llévelo esto el tema de los consumidores. Los consumidores responden a incentivos. ¿Cómo interactúan las personas unas con otras? Vamos a ver estos objetivos. El intercambio puede mejorar el bienestar de todos, ¿no? Esto también es importantísimo. El hecho de poder tener una economía más dinamizada, más interrelacionada, generalmente repercute en que las condiciones de los consumidores del mercado van a ser mejor. Entonces, el hecho de que exista intercambio, se produzca si lo llevo al tema del flujo económico, se produzca esta interrelación entre los agentes económicos. Nosotros damos dinero mientras las empresas nos dan productos y eso genera un movimiento en la economía. Generalmente los consumidores somos los que vamos a estar, bueno, no solo los consumidores, todo el mercado vamos a resultar beneficiados, ¿no? Entonces el intercambio genera mercado. Bueno, aquí le ponen una imagen de lo que tiene que ver con el TLC. En su momento era el que está a la derecha, el presidente de Perú, y el que está a la izquierda es el presidente norteamericano, Bush, ¿no? Toledo y Bush. Justamente hablan del tema de intercambio, entendiendo que ellos estaban firmando un TLC y se supone que ese intercambio llevaba a mejorar las condiciones de mercado y de ingreso de cada uno de los países y eso les permitía crecer, ¿no? Aunque yo tengo mis reparos con relación al TLC. 6. Los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Bueno, este principio habla de que justamente el hecho de los mercados, el dejarlos funcionar de manera, en cierta medida, poco controlada, o sea, controlada, pero dejando que el mismo mercado se desarrolle, eso permite generar actividad económica. Y entendiendo de que recuerden que en el mercado, y ahí inclusive ustedes lo van a investigar o lo van a leer más profundamente cuando vean que es un mercado de competencia perfecta, van a entender que un mercado, desde la perspectiva económica,
no es otra cosa sino que la confluencia de dos grandes fuerzas, que son la oferta y la demanda. Y si esas fuerzas se interrelacionan, lo que va a suceder es que va a surgir actividad económica. Entonces, este surgimiento de mercados, básicamente lo que hace es incentivar la actividad económica, porque esta conexión entre estas dos grandes fuerzas, oferta y demanda, quien entrega y quien requiere algo, al ponerse en contacto, comienzan a mover la economía. Por eso es que nos mencionan que uno de los principios importantes es entender que los mercados implican un buen mecanismo para la actividad económica. ¿Qué más? 7. El Estado puede mejorar los resultados del mercado, ¿no? Este pensamiento es interesante también y en cierta medida actualmente ya se lo comienza a entender. Se va a los años 90, cuando nosotros teníamos una línea puramente neoliberal. Siempre nos vendían el concepto de que los mercados se deberían regular solos, que el Estado no debería participar, nunca debería meter la mano, sino que simplemente el mercado debería regularse por cuenta propia. Entonces, deje que el mercado solito elija qué es lo que quieren, a qué precio lo quieren, cuántas unidades quieren, ¿sí? Y cómo lo quieren. El mercado solito va a decidir. Pero en el tiempo nos hemos dado cuenta de que es muy importante que el Estado en ciertos momentos entre a regular ciertas condiciones de mercado, ¿no? Pero sin exagerar. Ejemplos que les doy. Por ejemplo, ¿cuándo es interesante que el mercado, que el Estado ingrese a participar del mercado? Cuando pueden existir problemas que no los puede solucionar el mismo mercado. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto de que hay una especie de precio de sustentación, por ejemplo, con el tema del banano, ¿no? Era lo que sucedía originalmente. El precio del banano respondía a las condiciones de mercado. Es decir, que si había mucho, bajaba el precio, ¿sí? Si había poco, el precio subía, ¿ya? Entonces, había momentos en que los agricultores ganaban gran cantidad de dinero como resultado de que había poco banano y los que tenían banano vendían y tenían grandes ingresos. Pero asimismo, y en casi gran parte del año, debido a que somos un país productor, lo que sucede es que en algunos momentos había gran producción de banano y en ese momento el precio caía y caía bastante. Uno de los problemas que inclusive ha tenido este gobierno tiene que ver con el tema bananero, por buscar un precio de sustentación, es decir, un precio que les asegure lo mínimo para que no pierdan y en cierta medida ganen algo representativo. En su momento, el gobierno de Correa también implementó una especie de precio, como una especie de precio base, ¿no? A ver, no sería base, sino una especie de precio promedio, donde se pagaba una especie de precio estándar durante todo el año. Es decir, si el banano estaba muy alto, se pagaba el precio estándar. Si el banano estaba muy bajo, usted recibía el precio estándar, ¿no? Entonces, en esas subidas y bajadas, simplemente al recibir el precio estándar es como que se compensaba. Obviamente ese precio era fijado en función de proyecciones, de expectativas de cómo iba a estar el precio en ese año, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de que el Estado en ciertos momentos tiene que entrar a regular las condiciones de un mercado para que en cierta manera el mercado fluya o el mercado funcione. Cuando también es interesante que el Estado entre, inclusive que a veces entre como proveedor, es cuando el producto que se entrega a veces no es muy atractivo para la economía, ¿no? Aquí les cito un ejemplo. Ustedes recordarán, o mejor dicho, bueno, también en el gobierno de Correa lo que pasó fue lo siguiente. Hay varios ejemplos interesantes para poder analizar condiciones de mercado. Yo recuerdo uno que me pareció bastante interesante, fue lo que ocurrió con el mercado de inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como les decía, dependiendo de cómo un gobierno estructure su modelo económico, va a enfocarse en cosas puntuales que tiene que hacer para impulsar la economía. En el caso de Correa, en el caso del gobierno de Correa, puntualmente ellos consideraban que la gran locomotora de la economía era la inversión del Estado, el gasto del Estado. En cristiano, el Estado tenía que meter plata a la economía para que la economía comenzara a moverse.
Entonces, dentro de esas cosas, de las cosas que sucedió fue que el mercado hipotecario, el mercado, perdón, de vivienda, estaba tácitamente paralizado. Anterior a esos gobiernos, existía lo que aquí se conocía como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Y casi ese Banco Ecuatoriano de la Vivienda, casi desde finales de los 70, 80, creo que mediados de 80, no había estado entregando mayor cantidad de crédito, ¿no? Entonces, había un gran déficit de vivienda aquí en el Ecuador. Entonces, se visualizó el tema de vivienda, era interesante porque era intensivo en mano de obra, era intensivo en capital también, y era algo que servía para mover la economía. Entonces, al invertir ahí, la economía comenzaba a moverse. Entonces, lo que sucedió que, por ejemplo, en ese gobierno se utilizaron bancos como el Banco del Pacífico y el Banco del BIES para comenzar a meter crédito al mercado. Es decir, hasta ese momento la banca privada no lo veía como un nicho interesante para poder canalizar crédito. Y de repente se pudo ver la participación del Pacífico entrando a entregar crédito y el BIES también entrando a entregar crédito. Entonces, y aparte de eso, dentro de la política económica, también se designó o se dio ciertos lineamientos para que parte del crédito que los bancos canalicen, porque eso sí lo puede hacer el Estado, puede establecer las políticas de hacia dónde debe canalizarse el destino del crédito para poder ayudar a la economía. Se dispuso de que los bancos también comiencen a canalizar parte del dinero que tienen en créditos de tipo inmobiliario. Y eso lo que hizo fue dinamizar ese mercado y comenzó a moverse y obviamente el mercado de vivienda comenzó a mejorar. Un mercado que estaba paralizado con la intervención del Estado comienza a moverse. Con la participación y regulación del mercado comienza a moverse. Entonces, eso es un ejemplo o son ejemplos en los cuales yo puedo entender que hay momentos en que el mercado, si bien es cierto, lo ideal sería dejarlo que funcione solo, pero también puede ser que hay momentos donde necesariamente se requiera la participación del Estado, por cuestiones de regulación, por cuestiones de que el mismo mercado, al buscar generalmente el beneficio de quienes están participando, quizás vea como poco interesante poder entregar ese tipo de producto, pero socialmente podría ser interesante. Entonces, el Estado puede crear las condiciones para que se desarrolle ese mercado. Sí, actualmente sí se concibe como interesante el hecho de que en ciertos momentos el Estado también participe dentro de un mercado. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Las fuerzas y tendencias que afectan a la economía como un todo. Veamos estos principios. El nivel de vida de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios, ¿no? Esto es lógico y en cierta medida lo explicaba Adam Smith justamente en sus postulados de su obra de la riqueza de las naciones, ¿no? Básicamente de ahí surge el hecho de entender de que si nosotros producimos siempre productos primarios, es decir, productos muy básicos que no tengan mayor nivel de procesamiento, vamos a tener ingresos, porque los commodities te dan ingresos, estos productos primarios te dan ingresos, pero no te generan tantos ingresos como, por ejemplo, desarrollar tecnología. Si nosotros desarrolláramos tecnología, lo más probable es que nos van a pagar mucho más por el conocimiento comparado con los recursos. Usted inclusive lo puede ver, ¿no? El hecho de tener tecnología que permita mejorar ciertos procesos, que se pueda vender a otros países, generalmente genera mayor cantidad de ingresos que el solamente hecho de vender productos básicos al mundo, ¿no? Pero los países que tienen gran cantidad de ingresos son generalmente aquellos países que invierten en conocimientos y que generan conocimientos y por ende generan tecnologías nuevas, ¿no? Entonces, el nivel de vida de un país va a depender básicamente de la capacidad de producir bienes y servicios. Entonces, si nosotros queremos mejorar como país nuestro nivel de vida, lo lógico es que nos volvamos más eficientes en la producción de bienes y servicios
Y aún así, más eficientes, también apostar al desarrollo de conocimiento, porque el conocimiento es mucho mejor pagado en el mundo. 8. 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Este también ya en cierta medida lo vimos nosotros, lo bosquejamos por ahí y recuerdo, si no recuerdo mal, también lo vimos con estos pensadores económicos. En buena hora nosotros no tenemos moneda propia. Eso hace que nosotros no podamos imprimir más dinero porque la moneda no nos pertenece. Solamente en el país está autorizada la circulación de cierta cantidad de dólares que va en función de lo que permita Estados Unidos, ¿no? Porque esa moneda no nos pertenece. Nosotros generalmente compramos esta moneda, el dólar, o los billetes los compramos, las monedas las compramos a un banco europeo para que circule aquí en el Ecuador. ¿Ya? Pero si nosotros tuviéramos moneda propia, y nosotros imprimiéramos, recuerden ustedes que el dinero es como una especie de bien. Si hay más de un bien, lo que va a suceder es que su precio va a bajar. Y si su precio baja, quiere decir de que lo que antes yo podía comprar con menos dinero, ahora para poderlo comprar va a requerir mayor cantidad de unidades monetarias. Y eso, en otras palabras, es como una especie de pérdida del poder adquisitivo del dinero. Debido a que se emitió más moneda y ahora el mercado lo percibe al dinero como más barato. Es lo que pasó en Venezuela, es lo que generalmente pasa también en la Argentina y en aquellos países que tienen moneda propia. Entonces, los precios suben cuando se imprime demasiado dinero. Ahora, ¿por qué suben los precios también cuando hay demasiado dinero? En primera instancia, recuerden que al inyectar más dinero, la gente toma el dinero y lo gasta. Y si lo gasta, lo hace demandando bienes. Si demanda bienes, generalmente al demandar más de un bien, lo que sucede es que el precio de ese bien comienza a subir. Es decir, que ahí se presenta la relación que sí se las presenté con el tema de los pensadores económicos, donde mayor cantidad de disponibilidad de dinero en una economía lleva a que los niveles de inflación aumenten. Y en sentido contrario, si comienza a escasear la cantidad de dinero en una economía, lo que va a suceder es que la demanda de esos bienes va a bajar. La lógica es sencilla. Si la gente tiene más dinero en la economía, consume más, y si consume más, lo que va a suceder es que los precios suben. Pero si hay menos cantidad de dinero en una economía, la gente tiene menos dinero disponible en el bolsillo, por ende consume menos, y por ende los precios de esos productos comienzan a bajar. ¿Sí? Es lo que puntualmente podría ocurrir. Bueno, y esto tiene que ver con el tema de la inflación, que es la subida generalizada del nivel de precios, ¿no? 10. En el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿no? Aquí se presenta también esta disyuntiva de elegir entre inflación o desempleo, en el sentido de que si la economía va bien, si la economía está creciendo, se genera más dinero en la economía, se pueden demandar más bienes, pero sube la inflación. Es decir, en una economía creciente, lo más seguro es que voy a tener también procesos inflacionarios. Pero en sentido contrario, si la economía produce menos, comienza a decrecer, tiene menos dinero el consumidor, comienzan a demandar menos y comienzan a bajar los precios. Pero eso implica de que al producir menos empresas, lo que sucede es que gente sale de esas empresas y se genera el problema de desempleo. Por eso es que nos dicen que hay esa disyuntiva, ¿no? Prefiero crecer y tener altos niveles de inflación o prefiero tener desempleo, pero obviamente esto relacionado con decrecimiento, pero con bajos niveles de inflación. Entonces se presenta esa disyuntiva al momento de ver este tema de economía. ¿Sí? Entonces, estos son los principios de economía. Más adelante ustedes van a ver en esta presentación que tienen más información, pero en gran medida son estos principios. Lo que trato de hacer con estos principios al revisarlos es poder amalgamar muchos de los conceptos que nosotros ya previamente hemos revisado. Entonces, les había dicho que necesito que trabajen en este tema, lo van a investigar en este momento, necesito que investiguen qué es un mercado de competencia perfecta. Y obviamente antes de entrar a la investigación de mercado de competencia perfecta, ustedes van a investigar lo que es un mercado para poder entender qué es un mercado de competencia perfecta. Lo van a leer, lo van a analizar en esta noche, en lo que resta de la hora,
y ese material nos va a servir mañana para poder seguir avanzando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que he presentado? ¿Alguien, alguna duda? Profesor, ¿podría repetir la diapositiva número 10? Disculpe. ¿Cómo no? El tema de, en el corto plazo, la sociedad se enfrenta a la disyuntiva de inflación o de desempleo, ¿no? ¿Por qué inflación? Cuando la economía está bien, habíamos dicho de que hay empresas produciendo, contrata gente, ¿sí? Y si contrata gente, le pagas a esa gente, y esa gente tiene plata, y con el dinero que tienen, comienzan a consumir. Suben los niveles de precio, debido a la demanda que hay porque la gente tiene dinero. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la economía, la economía no está creciendo, las empresas comienzan a despedir gente, y ahí lo que sucede es que esa gente no tiene dinero, esa gente sale de las empresas, aumenta el desempleo, pero también bajan los precios, ¿no? Entonces, ahí hay esa disyuntiva con relación a la inflación y el desempleo. ¿Qué me interesa más a mí? ¿Tener altos niveles de inflación o de repente tener productos más baratos, pero tengo niveles altos de desempleo? Como más o menos tener productos baratos, pero que no los puedo consumir porque la gente no tiene dinero, ¿sí? Entonces, son fenómenos que a veces se presentaron, por ejemplo, en el gobierno de Lucio. En el gobierno de Lucio se vio este fenómeno, ¿no? Y siempre Lucio se llena la boca de que él tenía, inclusive, la inflación era negativa, es decir, había procesos de deflación. Pero lo que sucedía era que la economía estaba parada, la inflación, si bien es cierto, los precios eran bajos, pero la gente no tenía plata para poder consumir. O sea, ahí viene la disyuntiva, repito, de qué es lo ideal. Crecer, pero sabiendo de que los precios van a ir subiendo en la economía, debido a que el consumo va a impulsar los niveles de precios, o de repente tener una economía donde se tenga cierto nivel de desempleo, pero ese desempleo hace que obviamente la demanda no dispare los precios y se tengan precios más bajos. Por eso es que se habla de esta disyuntiva en el corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud con relación a los 10 puntos? Nadie. Muy bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Todos tienen, en todo caso, la asistencia del día de hoy. Cualquier cosa, recuerden, por favor, hacer el trabajo que les pido. Y ese trabajito, mañana léanlo, por favor, lean la información y mañana para que lo tengan en mente y poderlo discutir aquí en clase. Una consulta, profesor. ¿Y ese trabajo es necesario que lo escribamos, no sé, o de Bájalo y repente, o solo podemos- ponle tu nombre, porque vas a subir, vas a subir. Sí. Ya, Ten listo. ahí Gracias. al mando una carpetita de todos los trabajos que tenemos, les aperturo y ustedes lo suben. ¿Ya? Ténganlo ahí. Pero más que el trabajo en sí, lo que me interesa es que todos vengan leyendo para que mañana sea mucho más sencillo poder explicar el tema. ¿Ya? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Entonces todos tienen asistencia. Jóvenes, les agradezco y nos veríamos el día de mañana, creo que con ustedes otra vez. El ¿No? miércoles. El miércoles, bueno, el miércoles 9. Ya estamos aquí en la universidad, entonces el problema de conexión se simplifica acá, ya no aparece. De acuerdo, estamos en eso. Bueno, un gusto verlos y pasen bien y buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches.